Hola, espero que anden muy bien. Otra vez tomamos contacto para darle continuidad a las actividades prácticas. En esta ocasión lo es con el trabajo práctico número 2. Eh, Nosotros en esta ocasión vamos a empezar a desarrollar un conjunto de trabajos o de actividades prácticas que tienen que ver con contenidos de la unidad número 3. En esta etapa de prácticos van a encontrarse con que ustedes van a disponer de los prácticos número 2, número 3, número 4 y número 5. Cada uno de ellos va a tener su planteo, su material de trabajo, pero todos van a estar vinculados con contenidos de esta nueva unidad, que es la unidad 3. Para reiterarles un poquito, si bien en la agenda o en el cronograma ustedes lo tienen publicado, pero nunca está de más, esta actividad que está disponible desde el lunes 21 de septiembre, va a contar con toda la semana para que se pueda desarrollar, y van a encontrar sobre finales de la semana, es decir, aproximadamente el viernes 25 de septiembre, la publicación de la parte resolutiva, para poder hacer los comparativos y analizar, ver cómo lo fueron realizando. Y después, como está previsto, el día martes 29 de este mes, de septiembre, no solamente para exponer algunos aspectos salientes y tener el intercambio de este práctico, sino también del práctico 3, vamos a tener la oportunidad de compartir una clase sincrónica en vivo para poder desarrollar, como les digo, no solo este práctico 2, sino el práctico siguiente que está relacionado con lo que es la determinación del sueldo anual complementario, lo que conocemos como el aguinaldo y su registración contable. Bueno, hechas estas aclaraciones, un aspecto importante introductorio que me parece interesante, esto está a modo de resumen, ustedes lo tienen lógicamente seguramente en las filminas que vieron y en el desarrollo de la clase que llevó a cabo el profesor Javier Lorda. Eh, Cuando uno habla de embargos judiciales sobre sueldos o de remuneraciones, está hablando de algo que en la práctica se da bastante, digamos que nos toca bien de cerca. Quizás ahora encuentre esté un poquito relegado en cuanto al arribo de los oficios que suelen establecer estos embargos, porque bueno, el contexto actual de pandemia y de funcionamiento de ciertas eh, áreas, como por ejemplo es la parte judicial, no está plenamente en funcionamiento, y a veces hay cosas que se hacen un poquito más lentas, pero normalmente se dan, existen, se reciben, y uno estando asesorando a pequeñas empresas, esto no es privativo de grandes empresas, todo lo contrario, se da mucho en situaciones habituales, y bueno, y uno debe actuar porque normalmente llega al contador esto de, bueno, ¿cómo me tengo que manejar cuando recibo desde el juzgado un pedido para que le embargue el sueldo a un determinado empleado? O sea, acá aparece este tema. La referencia normativa importante es el decreto 484, que es bastante antiguo en el tiempo, es del año 87, pero vale la pena tenerlo presente porque es el que nos va a dar el marco normativo para actuar y cómo poder llevar a cabo esta actividad. A modo de resumen, ustedes lo tienen como les decía, pero me parece importante destacar que hay parte de las remuneraciones, las comunes y habituales, que tienen una parte a la cual no se puede embargar, que es la garantía de lo que se llama el salario mínimo vital y móvil. Todo lo que lo supere sí, pero hasta ese valor no. Y a su vez, cuando la remuneración de un trabajador supera el salario mínimo vital y móvil, que es inembargable, el excedente hay que analizarlo para poder aplicar el porcentaje de retención, porque no es lo que a uno le parezca, o todo lo que uno sobrepasa se lo voy a retener para cumplir con el embargo que llegó. No, porque si no, la persona, obviamente, el trabajador, no tiene ningún excedente para digamos, llevar a cabo su sostén de vida. Se establecen límites que están dados en un 10 o en un 20%, dependiendo de cuánto exceda ese mínimo vital y móvil, si es el doble o si es menos del doble. Por su parte, es importante destacar que cuando exista en alguna situación extinción del contrato de trabajo, es decir, una ruptura del vínculo por algún despido, por ejemplo, y todo eso conlleva indemnizaciones,
todas las indemnizaciones que se generen por motivo de la extinción del contrato de trabajo, por antigüedad, por preaviso, por integración del mes de despido, vacaciones no gozadas, todo el conjunto que hace a las indemnizaciones, si bien están sujetas, ¿sí?, a este régimen, lo que no se les aplica es el monto mínimo inembargable del salario mínimo vital y móvil, porque se entiende ya se aplicó para la remuneración común y ordinaria, con lo cual directamente el conjunto de las indemnizaciones en su total, directamente si son superadores en el doble al mínimo vital y móvil van con el 20% y si no con el 10%, pero no tienen el monto inembargable que tiene, como lo ven ustedes en el artículo 1, las remuneraciones comunes y habituales. Y no aplica esta normativa a las situaciones de embargos judiciales que no sean por deudas comunes. Es decir, esto es para las deudas comunes, una deuda que tiene un trabajador con un crédito que sacó en un banco, o con una compra que realizó en una determinada empresa, no sé, por decirles ejemplos de electrodomésticos, todo aquello que el trabajador ha dejado de pagar y que el acreedor no tiene otra forma de poder cobrarle, si tiene como garantía un recibo de sueldo, obviamente van a buscar, bueno, retenerle sobre el sueldo. Y ahí es donde nos llega a nosotros esta situación, en función de asesorar a las empresas. Pero cuando se trate de que el embargo judicial deja de ser por una deuda común y pasa a ser por una deuda de cuota de alimentos, ¿sí?, que normalmente está asociado a padres que se separan y alguno de ellos le intima y reclama al otro la cuota alimentaria, y si no cumple, accionan mediante un embargo sobre el sueldo, bueno, ese embargo ya es de una cuota de alimentos, no de una deuda común. Para ello no aplica esta normativa, ¿por qué? Porque para determinar el porcentual a aplicar, y sobre la base que se tiene que calcular la retención de embargo por cuota de alimentos, depende de lo que fije el Poder Judicial, el juzgado en curso, donde se tramita el pedido de cuota de alimentos, y no una normativa en concreto. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, y en función de eso es que ustedes tienen a continuación el planteo de este ejercicio con un enunciado. Yo en forma resumida les planteé tarea, punto número 1. En el punto número 1 del enunciado, con todos los datos que ustedes verán, hacemos hincapié en que vamos a trabajar con determinar cuál es el monto a retener en deudas por embargos comunes, no todavía por cuota alimentaria. Y tal es así que vamos a tener 3 incisos, A, B y C, que hacen referencia a casos distintos, con, cada uno con sus datos, como para poder trabajarlos y determinarlos. Para ello, ¿qué tendrán que tener en cuenta? En primer lugar, que les brindamos como material de trabajo una planilla de Excel, donde ustedes podrán hacer con un modelo establecido los cálculos. No es esto algo que siempre se tenga que hacer de esta manera. Es nuestro modelo y hoja de trabajo para compartir un criterio común. Cada uno lo puede hacer de la forma que mejor encuentre el resultado. No es la única fórmula. Es una para, como les cuento, compartir la ejercitación. Y después algunos aspectos importantes a tener en cuenta para que ustedes tengan una guía. No olviden considerar si lo que vamos a desarrollar es un esquema similar al que les hemos brindado en el material de trabajo, que es el Excel, que ustedes van a necesitar determinar cuánto es el monto de la remuneración, entonces considerar la remuneración de cada mes, cómo se forma esa remuneración. En segundo lugar, ¿cuál es el monto total que tengo que cumplir del embargo? O sea, si, por ejemplo, acá yo les planteo, a modo de ejemplo, me llegó un embargo de 100.000 pesos. Bueno, como ustedes verán, yo acá tengo 100.000 pesos, que es el monto que la empresa deberá garantizar por intermedio de su empleado, el cual ha sido objeto del embargo, que deba cumplir hasta llegar a ese valor. Lógicamente lo irá haciendo paulatinamente, no puedo hacerlo todo junto. Otra cuestión importante es el monto que no puede ser embargado, y hago referencia a la norma que recién marcábamos. Es inembargable hasta la suma del mínimo vital y móvil. Bueno, repasemos, verán que en el enunciado está cuánto es el valor del salario mínimo vital y móvil para el caso que nos toca de cerca. Otra cuestión importante, ¿cuáles son los porcentajes que tengo que aplicar? Es decir, le voy a retener para embargar esta deuda común, ¿qué porcentaje? Bueno, aplico una vez más la normativa, y cómo la normativa me lo exige. Entonces fíjense, ya apartándome de los números concretos del práctico, para que ustedes lo entiendan y después lo hagan con lo concreto, si yo imaginara una situación de un empleado X que tiene una remuneración en el mes 1, donde gana 50.000 pesos por todos sus ítems remunerativos. Bien, ¿cuánto es, en el ejemplo que yo planteo, el valor del salario mínimo vital y móvil? 20.000. Entonces eso es inembargable, eso no lo puedo tocar.
¿Qué es lo que tengo que analizar? El excedente. ¿Cuánto es el excedente? 50 menos 20, 30. Bueno, 30.000 es el monto que supera. ¿Ese es excedente superador del salario mínimo? Sí, lo es, o sea, es más que 20, o mejor dicho, la remuneración 50.000 supera más del doble al mínimo vital. Sí, así lo plantea el decreto 484. Bueno, si la remuneración supera más del doble al mínimo vital y móvil, ese excedente está alcanzado por la tasa más alta, la del 20% de retención. El 20% del excedente me daría, en este ejemplo, 6.000, entonces yo, como primer mes donde comienzo a hacer el cómputo, ¿cuánto acumulé? Y si es la primera vez que retengo, acumulé 6.000, lo retengo 6, ese es mi primer acumulado. Y si yo tendría que plantear en términos de, depositamos 6.000 en la cuenta del juzgado, la empresa, una vez que se lo retuvo al trabajador, ¿cuánto es lo que el embargo le queda pendiente a retener? Y si era 100.000 lo que me reclamaron y ya pudimos depositar 6, obviamente que la retención pendiente van a ser 94.000, que se irá tratando de cubrir con futuros meses. Por eso les decía que no todo puede hacerse de un solo momento, porque a veces los embargos tienen montos importantes y los salarios, lógicamente, no dan margen para retener tanto. Se retiene hasta el límite de lo permitido. Y eso tiene que ir depositándose en la orden de la cuenta abierta en el juzgado y es responsabilidad de la empresa, ¿sí? De actuar como agente de retención, haciendo todo este trabajito, y como les digo, tenemos que conocerlo nosotros, porque rara vez, salvo una empresa que tenga una estructura interna desde lo administrativo y a veces un contador trabajando ahí adentro, suele ocurrir que lo haga un contador externo. Y si no, nos puede tocar hacerlo trabajando internamente una empresa, si es una empresa con una estructura que así lo permita. ¿Cuál es la segunda parte? Después del primer planteo que les hacemos, trabajar con esas tablas de Excel para ver el acumulativo desde el primer mes del semestre hasta terminarlo. Que podamos estar en condiciones de, habiendo desarrollado esa tarea, encontrar para el punto 2 la respuesta de, perfecto, yo fui encontrando desde el mes 1 al mes 6, en un desarrollo que fui realizando, en ese cuadro que he tenido para trabajar, y llegar a un valor acumulativo de todas las retenciones mensuales que le fui haciendo. Si por ese total que fui acumulando pude cubrir el embargo, la respuesta al punto 2 será que de acuerdo a cada inciso, por ejemplo en este caso si fuera el inciso A, el total acumulado me permitió cubrir el embargo. Dentro del periodo de tiempo lo alcancé a cubrir. Si no lo fue, por ejemplo en este caso, yo acá estoy mostrando cuánto sería la respuesta al cabo del primer mes, y que el remanente del embargo, acorde a cómo empezó, está en 94. Empezó con 100 y lo achiqué en 6.000. Si esto se hubiese repetido en forma similar en cada uno de los 6 meses, podría decir, o 5 meses, para evitar el último, que ahora después digo por qué. Si yo dijera, no, en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta llegar a mayo, todos los meses fui descontando 6, en 5 meses, 6 por 5, me daría 30.000 el acumulado. Entonces, ¿cuánto le pude retener? 30.000, todos los meses 6.000. En 5 meses reuní 30. Deposité a la justicia que me llegó este embargo, 30.000 para ese embargo. Bueno, y la pregunta entonces, ¿cuánto me resta por cumplir? Y 70.000. Porque si alcancé a retener y acumular 30 y el embargo que se recibe era por 100, de 100 se cubrieron 30, faltan 70. La respuesta en ese caso serían 70.000. ¿Por qué dije, lo planteo para 5 meses iguales y me freno en mayo, no continúo en junio? Porque en junio ustedes tendrán que tener en cuenta y hacer los cálculos de la incidencia del aguinaldo. En el mes de junio es época de liquidación de sueldo anual complementario. Entonces, ustedes en esta parte del trabajo, y ahí se los dejo para que lo piensen, tendrán que contemplar, donde dice acá SAC, el SAC del primer semestre, con los criterios de determinación del SAC. Y además, el mínimo vital y móvil, que es la parte inembargable, se va a incrementar por el porcentual que implica el SAC. En un ejemplo sencillo, si el mínimo vital y móvil es 20.000 y el SAC corresponde por un semestre completo a 10.000, obviamente voy a tener de salario inembargable, mínimo vital y móvil, 30.000, 20 por la parte de sueldo y 10 por la parte de aguinaldo. Pero bueno, este es el ejemplo mío, ¿sí? El que yo estoy utilizando para esta situación. Ustedes tendrán que tener en cuenta con los números afectados a cada uno de los incisos que tienen. Bien, avanzamos, estamos cerquita del final. Tercer parte de la tarea dentro de este ejercicio práctico. Hay una situación planteada, que es el inciso D, donde además, en uno de los empleados, se plantea un oficio, pero no para embargar sueldo,
por deudas comunes y no embargar el sueldo por una cuota alimentaria. Ahí es donde debemos aplicar lo que decíamos al comienzo, que no rige el 484, que tengo que ver en qué términos el oficio que recibo me plantea cómo debo aplicar, o sea, sobre qué base, y qué porcentaje. Bueno, acá están las aclaraciones hechas. Ustedes supongan, no va a ser así en el ejercicio, pero yo quiero plantear siempre un ejemplo y que ustedes lo puedan trasladar a los números concretos de la actividad, que en esta situación que yo planteo, tenemos una persona que además de tener un embargo por deudas comunes, se ha encontrado, como les va a pasar en el práctico, con un oficio donde tiene un embargo por cuota de alimentos. Fíjense, yo estoy considerando la remuneración neta porque así me lo plantea el oficio. Ustedes naturalmente encontrarán en el texto del mismo que se hace hincapié en que se deberá retener sobre los haberes una vez deducidos los descuentos legales. Y les damos dentro de los datos cuáles son los descuentos legales. Que ustedes después de haber hecho el práctico 1 más o menos lo conocen. Lo mínimo siempre a descontar es el 11% de jubilación, el 3% de obra social y el 3% de PAMI o INSSJP, es decir, en su sumatoria un 17%, que es lo que verán en el práctico. Entonces, lo llevo al ejemplo que yo marcaba recién. Si el trabajador cobra 50.000 y a mí me dice el oficio, tengo que practicar la retención sobre el importe neto después de deducir los descuentos legales, bueno, aplico el 17% sobre esos 50.000. ¿Cuánto es el monto? 8.500. Bárbaro. Entonces, por diferencia, tengo que estar en condiciones de conocer cuánto es el importe neto a cobrar. El importe neto a cobrar sería esos 50.000 menos los 8.500. En este caso me daría 41.500. Bien. ¿Cuánto es entonces lo que debo retener? Y bueno, no tengo que tener en cuenta el 484, tengo que tener en cuenta lo que me diga el embargo. Si el embargo me dijera, por ejemplo, que en este caso la cuota alimentaria por los hijos del matrimonio, por la cantidad que corresponde y demás, el juez entiende que correspondería descontarle un 30% como embargo por cuota de alimentos, yo me debo sujetar a eso. No voy a poner un porcentaje distinto, porque tengo que respetar el embargo. Entonces, sobre 41.500 aplicaría el 30%, y en mi ejemplo, el que les doy para que se entienda, el embargo por cuota de alimentos sería 12.450. Como la tarea del punto 3 nos pide además ir viendo mes a mes cómo se daría en el conjunto a la sumatoria de los dos embargos, acá en este ejemplo que yo les planteé, por la situación anterior de deudas comunes, este empleado tenía una retención de 6.000 por la deuda común. Pero ahora se le suma 12.450 por la cuota de alimentos. Vale decir, en la respuesta a lo que me pide el punto 3, yo estaría en condiciones de decir que la retención total por ambos embargos asume el valor de 18.450. Eso es lo que ustedes tienen que resolver, pero con los números puntuales del ejercicio. Y es lo que apunta, en este caso, la actividad con el inciso D. Si lo quisiera ver para modo ilustrativo, ¿cómo sería esto un fiel reflejo en un recibo de sueldo? Tratando de interpretar que esto que yo les muestro en pantalla es la parte central del recibo de sueldo, sin el encabezamiento y sin la parte del cierre, que ustedes ya lo conocen y lo hemos desarrollado en el práctico número 1, me centro en la parte esencial, que es el cuadro de importes remunerativos, no remunerativos, descuentos y demás, la parte numérica diría. Fíjense cómo, si en el ejemplo que yo les marcaba teníamos que todos los ítems remunerativos llegaran a un total de 50.000, ¿no? Imaginemos el básico, la antigüedad, el presentismo, lo que fuera, yo estoy partiendo de 50.000, tuve que tener en cuenta al aplicar el decreto 484 cómo calculaba la retención por embargo judicial para deudas comunes, ustedes vieron y lo escucharon, eso significó tener que aplicar una retención de 6.000 pesos, y en segundo término, recién acabábamos de ver, siendo el mismo caso, que también tenga una retención, porque llegó un oficio por embargo de cuota de alimentos, que nos planteó una forma de cómo hacerlo, donde nos decía, tengan en cuenta cuánto es el sueldo neto, a los 50.000 nos descontamos solamente los descuentos legales, el 17%, acá lo ven, son esos 8.500 que hoy les planteaba, y sobre la diferencia aplicamos un 30%, que es lo que decía el oficio. Eso nos reportó un valor de 12.450, que también oficia como una retención. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en la práctica? Que a todos los descuentos que el recibo de sueldo tiene, se le suman descuentos nuevos, retenciones específicas. Una, en este caso, que se dio por el embargo judicial de deudas comunes, y otra por cuota de alimento, que es lo que ustedes ven acá, resaltado en color rojo.
Eso va a significar y terminar dando que en este caso y por este mes, este empleado va a tener un sueldo neto, es decir, va a recibir concretamente en su cuenta sueldos 23.050 pesos, producto de que desde sus 50, con lo que arrancó como remuneración, sufrió una serie de descuentos, algunos típicos y conocidos, otros excepcionales por esta situación que planteamos. Es de aquí que el neto del mes serían 23.050. Bueno, de esta forma, y con un ejemplo numérico, apartándome de lo que es el ejercicio en concreto, quise tratar de desarrollar algo para que ustedes puedan entender cómo deben manejarse con el práctico número 2. Si me siguieron hasta el final, si tuvieron la valentía de escucharme hasta este momento, están en condiciones, como ver en pantalla, de poder decir, bravo, terminamos, para festejar, ya es algo que podemos dar casi por terminado. Digo casi porque esto, como bien les decía en el comienzo, está disponible desde el 21 de septiembre. No creo que el 21 de septiembre, aún siendo muy optimista, tengan la intención de poder ver estos planteos y empezar a desarrollar las actividades, pero seguramente lo harán, tengo confianza que así será en el transcurso de la semana. Si lo ven en el 21 o lo ven los días siguientes, el motivo igualmente lo avala. Feliz Día del Estudiantes, de los estudiantes, a todos y a todas. Es un día que a todos nosotros, los docentes, también nos trae un lindo recuerdo, porque lo hemos sido, y porque verdaderamente muchas veces lo extrañamos, y como lo dice acá, y creo que este año no nos deja ser excepción de esto, que siempre seguimos aprendiendo algo nuevo, bueno, este año indudablemente con todas estas situaciones de contexto que nos llevaron a trabajar incluso de esta manera. Así que una vez más, que tengan una linda semana, espero haberlos ayudado, a disposición como siempre, seguimos en contacto, es todo. Chau.